Saludos jóvenes, vamos a empezar con la segunda parte de la obra El Quijote de la Mancha. Esta segunda parte, publicada en el año de 1615, fue a raíz de que apareció un Quijote apócrifo. Este Quijote apócrifo fue atribuido a un tal Alonso Fernández de Avellaneda, fue publicado en el año de 1614, en donde tilda, digamos, en el prólogo a Cervantes de viejo y manco. Esta palabra de manco le dolió mucho a Cervantes. No olvidemos que Cervantes quedó paralizada una mano a raíz de un arcabuz que recibe en la batalla de Lepanto. Y de ahí que se le conoce como el manco de Lepanto también. Cervantes, digamos, va a criticar a este libro de Alonso Fernández de Avellaneda, donde hay toda una polémica. O sea, ¿quién es el tal Alonso Fernández de Avellaneda? No es el nombre del autor, por si acaso. Hay un seudónimo ahí. Algunos lo atribuyeron al enemigo de Cervantes, que era Lope de Vega, pero también Cervantes tenía otros enemigos, ¿no? Posiblemente se dice de que el autor verdadero de este falso Quijote, o Quijote apócrifo, es Ginés de Pasamonte, un personaje que lo observamos en la segunda salida que realiza Don Quijote a rumbo de La Mancha, Sierra Morena. Él es el autor, dice. Incluso dicen de que hubo un manuscrito y que Cervantes leyó ese manuscrito y que la respuesta a ese manuscrito fue esta segunda parte, que es mejor que la primera. La primera parte fue publicada en el año de 1605, habla de dos salidas. La primera salida lo realiza Don Quijote, estamos aquí hablando de España, solamente en lo que es La Mancha. O sea, la primera salida solamente se desarrolla en La Mancha y solamente sale Don Quijote. En cambio, en la segunda salida, ya Don Quijote va a salir con un acompañante, en este caso su escudero, y va a ser Sancho Panza. En la segunda salida, que es de La Mancha hasta Sierra Morena y de Sierra Morena a La Mancha. La primera y la segunda salida es tratada en la primera parte, publicada en el año de 1605. Cervantes, antes de terminar la primera parte de la novela, dijo que Don Quijote hizo una tercera salida y que fue a Zaragoza. O sea, de La Mancha fue a Zaragoza. Solamente lo mencionó nada más. El falso Quijote toma justamente lo que dice Cervantes, ¿no? Hace que Don Quijote se vaya a Zaragoza. O sea, ahí tiene una serie de aventuras hasta que termina en un manicomio, ¿no? En un manicomio de Toledo. Eso es lo que termina ahí el falso Quijote. Ahora, para dar la contra a ese falso Quijote, la segunda parte que se publica en el año de 1615, ya, va a hablar de la tercera salida, pero ya no va a ser, digamos, que Don Quijote haga un viaje a Zaragoza, sino que va a ser el viaje a Barcelona. O sea, la segunda parte, Don Quijote va a hacer un viaje a Barcelona. Ahora, esta segunda parte o tercera salida, también tiene ciertas diferencias con la primera. Por ejemplo, en la primera, Don Quijote distorsiona la realidad. En lugar de ver ventas, ve castillos. En lugar de ver prostitutas, ve doncellas. En lugar de ver molinos de viento, ve gigantes. En esta segunda parte no es así. Don Quijote lo ve la realidad tal cual es, sino que las personas que están alrededor de él lo van a distorsionar. Le van a hacer creer todo lo contrario. O sea, ese dato hay que tenerlo bien en cuenta. Bien, ahora sí pasemos con lo que es la segunda parte o tercera salida de Don Quijote. Tiene varias aventuras. Por ejemplo, está la visita al Toboso, ¿no? O sea, Don Quijote logra escaparse del ama y la sobrina. La sobrina tenía 20 años y el ama tenía, por ejemplo, 40 años, que eran las personas que lo cuidaban, pero también estaba el cura y el barbero. El cura y el barbero también eran personas que lo cuidaban a él. Y él justamente se logra escapar, ¿no? Se escapa
Y es ahí, digamos, donde decide ir a visitar al Toboso, o sea, saludar y recibir la bendición de Dulcinea del Toboso. Y se van por la noche, se va con su escudero, en este caso, que es Sancho Panza, y van a buscar a la tal Dulcinea, ¿no? Para recibir la bendición de ella. Don Quijote quiere recibir la bendición. ¿Y por qué Don Quijote se va a visitar a Dulcinea del Toboso? Porque en la primera parte, Sancho Panza le había engañado de que él le había entregado una carta a Dulcinea del Toboso. En realidad, Sancho Panza nunca llegó a conocer a Dulcinea del Toboso, ni nunca dio a darle una carta. Entonces, con esa mentira que le hizo creer a Don Quijote cree que ya es el momento de ir a saludarla a ella. Pero no logran dar. Por más que caminan por las calles, logran ver una parte donde hay una sombra alta, casi de un edificio, pero no era en realidad el palacio de Dulcinea, sino era la torre de la iglesia, ¿no? Que en un pueblo, digamos, de esa época era el edificio más alto. No logran dar con... Y Sancho tiene que decirle a su amo que le espere, ¿no? Que mejor fuera de la ciudad, que él va a tratar de traerla a Dulcinea del Toboso para que reciba la bendición de ella. Y entonces Don Quijote sale, ¿no? Y Sancho Panza está nervioso, no sabe qué hacer, sabe que si no busca una respuesta a eso, su mentira va a caer y va a entrar en contradicciones. Para suerte de él, ve que llegan a donde ellos estaban, se dirigían hacia ellos, 3 campesinas que iban montadas ahí en sus poinos, ¿no? Y decide automáticamente Sancho Panza hacerle creer a Don Quijote de que es Dulcinea del Toboso que viene a darle la bienvenida junto con sus doncellas. Entonces le dice, amo, hay que prepararnos porque ahí está la sin par Dulcinea del Toboso, ¿no? Y él dice, ¿dónde están, no? ¿Qué le dice, amo? ¿Qué? ¿Usted no lo ve? ¿No ve ahí que vienen ellas a darle recibimiento? Le dice, pero yo no veo, yo solamente veo ahí a 3 campesinas que están montadas en sus burros. Pero amo, le dice, no, esa es ahí la sin par Dulcinea del Toboso, ¿no? Mi ama y señora, incluso cuando llegan las campesinas, él se pone ahí en medio del camino y se arrodilla, ¿no? Y le dice a Don Quijote que se arrodille, ¿no? Ante la sin par Dulcinea del Toboso. La campesina, que no les entiende en realidad qué hacen esos 2 locos ahí arrodillados, le dicen que simplemente se aparten, ¿no? Porque ellos necesitan seguir su camino. Y Sancho Panza habla de una manera, un lenguaje tan cuidadoso que hace que Don Quijote no sepa qué decirlo. Y en ese momento la campesina, por querer avanzar, picotea más a la pobre burra que iba montada y la burra lo termina, da una especie de un salto y lo termina botando ahí. Y Don Quijote se levanta a querer ayudarla, a la que le dicen que es Dulcinea del Toboso, pero la campesina, ni corta ni perezosa, se ha levantado y de un salto ha ido corriendo y ya se ha cogido de las ancas de la burra, se ha montado y se han ido como alma que se lo lleva el diablo. Entonces, Don Quijote se ha quedado sin respuesta, ¿no? No podía encontrar a qué se debía, ¿no? Y él cree que Dulcinea del Toboso ha sido encantada, porque ha sido encantada con una vulgar campesina. Entonces, de esa manera, Sancho ha logrado salvar, digamos, ese inconveniente. Mientras van caminando, pasan por una especie de bosque y ven ahí una jaula que traían leones, ¿no? Que se dirigían estos leones al rey de España. Y según Don Quijote, los caballeros andantes siempre, digamos, han peleado con leones, ¿no? Y a él se le ocurre también tener este enfrentamiento con estos leones. Y le va a pedir al leonero, incluso ya Don Quijote está acompañado de don Diego de Miranda, a quien le llama el caballero del verde gabán. Y le dice de que Diego de Miranda trata de disuadirlo también, pero él no les hace caso ni a Diego de Miranda ni a Sancho, y más aún al leonero, que le obliga a que abra la jaula. El leonero le dice, pero señor, usted está loco, le dice, quiere que ese animal nos destroce. Y el loco le pone la lanza en el cuello y le dice que abra o se encarga él mismo de acabar con su vida. Y de miedo,
Entonces, Diego de Miranda con Sansón Carrasco se esconde y de esa manera Don Quijote se va a enfrentar con uno de los leones, justamente con el más fuerte ahí, y el leonero todo tembleque va y se sube ahí la jaula y abre, mientras que Don Quijote está montando en su caballo y esperando que supuestamente el león va a saltar y él se lo va a atravesar. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, él está esperando eso. Pero el león se despereza, se levanta, abre la bocaza, saca su cabeza ahí, da media vuelta y se echa a dormir. Y Don Quijote le dice al leonero que lo pegue al animal para que se despierte. No, le dice. El animal se siente vencido solamente con su mirada. Y Don Quijote a partir de ahí se va a hacer llamar el caballero de los leones. Ya no se va a hacer llamar el caballero de la triste figura por su aspecto, ¿no? Solamente porque, según él, con su mirada, logra acabar con los leones. Y siguen las aventuras hasta que llegan al famoso Caballero del Bosque. Caballero del Bosque o Caballero de los Espejos aparece por primera vez, o sea, Don Quijote tanto le habían negado de que no existían los caballeros andantes, pero se da cuenta de que no era así, ¿no? O sea, primera vez encontró a un caballero armado dispuesto a enfrentarse con él. ¿Por qué? Porque según este caballero, su dama Casildea de Vandalia era mejor que Dulcinea del Toboso. Como era mejor que Dulcinea del Toboso, la tal Casildea de Vandalia, él iba a retarlo. Y van a tener un duelo. Incluso el caballero del bosque tiene ahí su escudero y van en ese enfrentamiento. Lamentablemente el caballero del bosque va a perder. Y va a perder, y cuando le van a quitar la armadura, se van a quedar sorprendidos porque van a encontrar que el caballero del bosque era un vecino de Don Quijote, ¿no? El bachiller Sansón Carrasco, y que el escudero era el compadre de Sancho Panza, Tomé Cecial. Y Don Quijote dice que los magos, especialmente el mago Frestón, no quiere, digamos, que él logre su victoria y ha puesto la cara de viejos conocidos. A partir de ahí, Don Quijote, su autoestima se va a elevar más, ¿no? Y van caminando hasta que llegan a las famosas bodas de Camacho. En las bodas de Camacho llegan a un bosque donde había ahí en medio del bosque se iba a celebrar una boda donde hay abundante comida, cosa que Sancho aprovecha para sacar su costal y encontrar y meter todo el costal lo que él encuentra. Camacho rico ha venido con toda su familia, se iba a casar con Quiteria la Hermosa, ¿no? Ahí estaba ya el sacerdote, y en medio ya de la boda se aparece un joven llamado Basilio el Pobre, ¿no? Y Basilio, aconcojado, apesumbrado, porque justamente Quiteria, de quien él se había enamorado desde temprana edad y donde ella le juraba amor, había preferido a este Camacho, el rico, ¿no? Y que él no iba a soportar, digamos, que la mujer que tanto amaba sea de otro. Y que 1000 veces, antes de seguir sufriendo, prefería 1000 veces acabar con su vida. Y delante de todos los presentes saca un estilete y se termina clavando ahí en el pecho, ¿no? Y la gente se asusta y empieza la sangre a fluir, ¿no? Y Basilio va cayendo, y se acerca ahí el sacerdote, le dice: hijo, confiésate antes de que tu alma se pierda. Y él dice que está dispuesto a perder su alma si es que no le cumplen un deseo, ¿no? Hijo, ¿cuál es tu deseo, no? Que querer casarse con Quiteria, la Hermosa. Hablan con Camacho, dicen: por favor, por una especie de lástima, este hombre se va a morir antes que su alma sea condenada al infierno, permítele que se case, ¿no? Ya después se muere, nuevamente hacemos que tú te cases con ella. Y Camacho acepta, ¿no? Acepta con tal de salvar el alma del tal Basilio. Y ahí el cura los termina casando ahí al moribundo Basilio con Quiteria la Hermosa. Una vez que Basilio escucha de que son marido y mujer, en ese momento él agarra, se levanta, ¿no?
y toda la gente dice, milagro, milagro, milagro. Y Camacho se queda también con cierta intriga, pero Basilio, que inmediatamente mete mano acá al pecho, saca una bolsa con sangre de pollo, ¿no? Y dice, milagro, no, a industria, 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 por decir, astucia, astucia. Inmediatamente la familia de Camacho, al verse burlada, incluyendo Camacho, desenvainan las espadas, esta vez para matarlo de veras, ¿no? Pero Don Quijote interviene y logra evitar y con buenos términos hace que Camacho acepte y siga su camino, celebrando posiblemente su soltería, mientras que Basilio, contento, invita a Don Quijote a sus bodas. Y ahí ha estado celebrando esas bodas. Y ahí Don Quijote se retira y, digamos, encuentra, nuevamente sigue su camino y encuentra, digamos, a una bella cazadora, ¿no? Esta cazadora era en realidad la duquesa. Ya la duquesa lo invita ahí a su castillo y por primera vez Don Quijote se encuentra en el mundo de la aristocracia, ¿no? Ahí está su esposo, el duque. Ellos que conocían habían leído toda la primera parte de Don Quijote, sabían los dos quiénes eran, ¿no? Quién era Don Quijote y quién era Sancho Panza. Y deciden llevarlo a su castillo para burlarse de ellos. Entonces, en ese momento es donde a Don Quijote lo invitan a una cacería. Don Quijote asiste y en medio de esa cacería aparece un tipo disfrazado como Mago Merlín, ¿no? Y aparecen ahí tres pastoras, tres campesinas ahí enjauladas. Y el Mago Merlín se aparece y le dice a Don Quijote que Dulcinea del Toboso sigue encantada, ¿no? Y que la única manera para desencantar a Dulcinea del Toboso es que su escudero Sancho Panza se dé 3,300 azotes. Sancho Panza dice ni que fuera locos, que siga encantada, ¿no? Y Don Quijote mismo piensa aplicar los 3,300 azotes en las posaderas de Sancho Panza. Pero el Mago Merlín dice que él tiene que darse por su propia cuenta. Así que a partir de ahí Don Quijote le va a estar rogando a Sancho que se dé los 3,300 azotes para que finalmente Dulcinea del Toboso vuelva a ser la mujer bella que fue y no una vulgar campesina. De ahí, producida eso ahí en el castillo de los duques, lo van a tomar a los dos para burlarse, ¿no? Porque ahí viene escúchame, aquí dentro del castillo viene la aventura de Clavileño, ¿ya? O sea, Don Quijote está ahí con los duques, de pronto aparece una dama pidiendo ayuda a Don Quijote, ¿no? Doña Dolorida, como lo llaman, o Doña Trifaldi, ¿ya? Aparece, pide ayuda, vienen con un grupo, con un séquito de mujeres con barba, y le dice que le ayude a una pareja de esposos porque habían sido transformados, ¿no? La chica se había transformado en una mona y su esposo en un cocodrilo, y pedían que Don Quijote vaya a la isla de Candaya a salvar, digamos, a esta pareja de esposos. Y para eso, para que Don Quijote pueda, digamos, ir a la isla de Candaya, tenía que ir montado en un caballo de madera llamado Clavileño. En realidad, era otra burla más de los duques. Habían construido un caballo ahí que le habían metido de cohetes, cohetecillos, cohetones, y en la colita estaba la mecha. Y hacen que supuestamente este caballo era un caballo volador que iba a llegar hasta la isla de Candaya. Y hacen que Don Quijote y Sancho Panza monten en el caballo. Y les van a hacer creer, porque la gente que está alrededor dice, salve Don Quijote, que ya se va por los aires, ¿no? Y Sancho, que estaba vendado, eso sí, les habían vendado a los dos, dice, pero amo, yo les escucho cerca, es que debe estar encantado, le dice. Don Quijote que empieza a volar, ¿no? Y no estaban volando, estaban ahí nada más, y ellos que se mataban de risa. Incluso otro de ellos se acerca y empieza a echarle una especie de viento, ¿no? Y dice, amo, nos estamos acercando, le dice, parece que estamos en la región de los vientos. Me gustaría, le dice, sacarme una vez esta venda. Don Quijote le dice, no hagas eso, no vaya a ser que inmediatamente te desbarranques, ¿no?
y seguían ahí hasta que otro de los criados acerca un mechón ahí, había prendido una especie de antorcha, le había prendido y le acerca, digamos, cerca a los bigotes de Sancho, ¿no? Le dice, vamos, nos estamos acercando a la región del sol, porque siento que se me achicharran las barbas, ¿no? Y se reían, ¿no? Y para matar la risa, con esa pequeña antorcha que le había puesto al lado de las barbas de Sancho Panza, lo prende la colita, ¿no? La colita que era la mecha de todo lo que le habían llenado dentro de la panza de Clavileño. Y terminan reventando y los dos salen disparados, ¿no? Cuando caen ahí, totalmente carbonizados los dos, hay una bandera donde dice de que basta que Don Quijote haya intervenido en querer ir a rescatar a esta pareja de esposos que se habían transformado en mona por un gigante, en una mona y un cocodrilo, ya ellos ya recuperaron su forma original. Entonces prácticamente Don Quijote ya ha logrado el objetivo que le había pedido la condesa Trifaldi o Dolorida, como se le conocía. Después los duques no quieren dejar de burlarse de ambos, y es ahí donde van a hacer realidad el sueño de Sancho Panza. Era convertirle en gobernador de una isla, de la isla de Barataria. Y como Sancho no sabía que era una isla, simplemente era de isla, no tenía nada, era como una hacienda, donde le van a hacer creer a Sancho que él es gobernador, ¿no? Los duques van a pedir a sus criados que lo traten a él como un gobernador. Él va a llegar con bombos y platillos y va a demostrar ser, digamos, muy rápido, muy ágil en solucionar problemas prácticos. Va a ser una persona que va a gozar en breve momento, por la forma tan inteligente como resuelve algunos problemas, de las personas que lo rodean, de su pueblo, como se dice. Ahora, en el momento de la comida, Sancho le ponen una mesa, ¿no? Una mesa que tenía todititas las comidas, toda la fruta, todas las carnes, todo, digamos, los yogures, o sea, una mesa donde él se le hace agua, ¿no? Y en ese momento entra su médico, Pedro Recio Agüero, y dice, a ver, y pide y en delante de Sancho le empiezan a quitar toditito la comida, ¿no? Y Sancho, que se le hacía agua, le dice, ¿por qué están haciendo? Es que el médico dice, yo tengo que ver por su salud. Pero ¿y qué voy a comer? Ya Sancho incluso estaba de mal humor, ¿no? Le dices, un momentito, le dice, ahorita va a venir su comida. Viene ahí y le traen un vaso con agua con un perejil al lado. O sea que Sancho, que se amarga, le dice, antes de que tú me mates, yo te mato. Desenvaina su espada y se va a matarlo a Pedro Recio Agüero, ¿no? Pedro Recio Agüero sale volando ahí. O sea, esa broma casi le ha costado la vida. Ahora, Sancho Panza va a gobernar la ínsula de Barataria durante 7 días nada más. En esos 7 días que él gobierna la ínsula de Barataria, su último día, le dicen a Sancho que se prepare. Le dicen que se prepare, ¿por qué? Porque en ese momento quieren atentar contra su vida. Sancho, asustado, le van a poner un escudo acá y otro escudo ahí en la espalda, ¿no? Y lo van a amarrar con sogas, que el pobre de Sancho va a caminar como una tortuga ahí, ¿ya? Como no va a poder caminar bien, él va a salir la noche a defender su gobierno. Pero en ese momento dice, están atacando, ¿no? Y Sancho se cae y todititos sus hombres pasan por encima de él, lo terminan pisando ahí. Al final no ocurre nada, pide que lo desaten, inmediatamente él agarra su pollino y públicamente renuncia a la ínsula de Barataria. Prefiero 1000 veces, le dice, vivir tranquilo antes que vivir a sobresaltos y con una serie de privaciones. Y él mismo se retira de la ínsula de Barataria y sigue su camino y, digamos, le va a pedir a Don Quijote para seguir. Don Quijote va a pedir licencia a los duques y se va a seguir su camino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, aquí, por ejemplo, dice el episodio Dueña. O sea, ahí en la obra
hay una mujer que se llama la Altisidora, que supuestamente está enamorada de Don Quijote, ¿no? Y que permanentemente Don Quijote le va a tener que decir no, porque su corazón pertenece a Dulcinea del Toboso. Una vez que ellos abandonan los castillos de los duques, van caminando y Don Quijote llega a la famosa cueva de Montesinos, una cueva ahí en donde él va a ingresar y donde dentro de la cueva va a soñar durante media hora, y cuando lo van a sacar de esa cueva, él va a decir de que ha vivido una aventura con el famoso Montesinos y que ha visto a la tal Dulcinea del Toboso vestida como una vulgar campesina. Eso es lo que él va a decir. Ahora, de ahí de la cueva de Montesinos llega a la famosa cabeza encantada, ¿no? O sea, había una cabeza que todo el mundo decía de que esa cabeza encantada te podía adivinar el futuro. En realidad era una cabeza, estaba incrustado debajo, había un tubo, y había gente que conocía a Don Quijote, ¿no? Uno de ellos es el famoso Ginés de Pasamontes. Y este famoso Ginés de Pasamontes, supuestamente es el que le va, a través de la cabeza encantada, le va diciendo quién era Don Quijote. Él se sorprende, ¿no? Y creen que esa cabeza tiene ciertas propiedades mágicas. Sigue su camino hasta que, digamos, llega al famoso Caballero de la Blanca Luna. Pero antes de llegar al Caballero de la Blanca Luna, Don Quijote va a llegar a Cataluña. Y en Cataluña se va a encontrar con un bandolero llamado Roque Guinart. Este Roque Guinart es una especie de un Robin Hood, que la gente lo quiere porque roba para ayudar a los pobres, quitar a los ricos. Es un hombre que trata de ser equilibrado en un mundo de tanta injusticia, y ataca un problema, ¿no? Un problema de esa época que era ser bandolero. Es como hoy en día, por ejemplo, nuestro problema hoy en día es sicariato, robo de celulares. En esa época era lo que era la bandolería. Entonces, Don Quijote se hace amigo de Roque Guinart. Roque Guinart le tiende una especie de pasaporte para que cuando él llegue a Barcelona nadie lo va a molestar. Y le va a decir que se encuentre con su amigo Antonio Moreno. Y va a llegar y Antonio Moreno lo va a recibir como un amigo más, porque es amigo de Roque Guinart. Y en Barcelona, él va a llegar a Barcelona, y es en Barcelona donde él por primera vez va a haber un enfrentamiento de guerra ya verdadera, nada de un episodio, una aventura, no. Va a haber como una nave turca se aproxima, digamos, a naves españolas y logra que soldados turcos maten a 2 soldados españoles, ¿no? Entonces los españoles le van a perseguir a esta nave turca y lo van a lograr capturar. Don Quijote se queda pálido, o sea, de lo valiente que era, al ver sangre de veras, Don Quijote se queda totalmente pálido. Y es ahí, cuando él está en Barcelona, donde nuevamente vuelve a aparecer Sansón Carrasco. Este Sansón Carrasco, que quería vengarse de la ofensa que había recibido cuando era el caballero del bosque de los espejos, venía ya con otro nombre, ¿no? Era el caballero de la Blanca Luna, y venía con un propósito: hacer que Don Quijote, derrotarlo a Don Quijote y obligarle que no salga de su aldea un año. Creía que un año era suficiente para que Don Quijote recuperara la razón. Va a haber un enfrentamiento supuestamente por 2 damas, donde el caballero de la Blanca Luna va a decir que su dama es mejor que Dulcinea del Toboso, y Don Quijote va a decir todo lo contrario, ¿no? En ese breve enfrentamiento, lamentablemente, Don Quijote pierde, y Don Quijote, totalmente desmoralizado, lo único que le pide al caballero de la Blanca Luna es que lo mate, ¿no? Ya que él no puede ser una vergüenza, un deshonor, por tener tan débil caballero para Dulcinea del Toboso. Le dice: me has derrotado, me has quitado la honra, ahora sí matan. Pero la idea de Sansón Carrasco no era, digamos, matar a Don Quijote, es hacerle de que él regrese. O sea, le había derrotado en sus propias leyes y pensaba que él, regresando a La Mancha, él durante un año
era suficiente para que él recupere la razón. Totalmente desmoralizado, regresa, ya no puesto la armadura, sino que la armadura está encima del caballo, y pasa nuevamente por el castillo de los duques. Ya, los duques acá tenían su castillo, y los duques deciden hacerle otra bromita más. Es el castillo. Estos castillos estaban por acá en Aragón, ¿ya? Y por acá está el famoso Roque Guinart, está en Cataluña. Roque Guinart, no te olvides, ¿ah? Es un personaje, un bandolero famoso. Cuando él pasa por, deciden hacer otra broma y le sueltan 600 sardos en su encima, que los terminan revolcando y totalmente sucios, llegan a La Mancha. Llegan a La Mancha. Hay un recibimiento grande que le dan a ambos. Don Quijote se enferma durante 6 días, y durante esos 6 días, él, pasados los 6 días, él recupera la razón. Él recupera la razón. Él recupera la razón inmediatamente. Ya dice, se arrepiente de lo que él había sido, ya no es Don Quijote, sino es Alonso Quijano, el bueno, y decide hacer un testamento. En ese testamento lo va a dejar a su sobrina Antonio Quijana. Antonio Quijana le va a dejar una herencia, pero siempre y cuando ella no se meta con un hombre que haya leído novelas de caballería. Le va a dejar también para Sancho Panza, ¿no? También parte de lo poco de dinero que él tiene, para el ama también. Y, digamos, él acepta ya esperar la muerte, pero quien no va a aceptar es Sancho Panza, ¿no? Sancho Panza, y acá tenemos un Quijote de 1000 páginas, Sancho Panza se acerca a su amo y le va a decir, ¿no? No se muera vuesa merced, señor mío, si no tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que la de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama, vámonos al campo vestidos de pastores, como teníamos concertados. Quizás de alguna otra mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada. Pero Don Quijote le dice que acepte la realidad, ¿no? Y la realidad es que él no es caballero andante, que él aborrece lo que son esas novelas de caballería, y que él es Alonso Quijano, el bueno. Y de esa manera termina la historia, porque días después, desmayos, hasta que finalmente Don Quijote muere para dar fin a esta historia. Ahora, cuando muere Don Quijote, Cervantes dice que ahí termina la historia de tal Cide Hamete Benengeli. ¿Y de dónde aparece este tal Cide Hamete Benengeli? Ahora sí, voy a borrar mi pizarra y vamos a aclarar ese dato ya. Cuando Cervantes está escribiendo el Quijote, en la parte, en la segunda salida, donde hace referencia a un vizcaíno de que Don Quijote está a punto de acabar su vida, interrumpe el relato. ¿Por qué? Porque dice que el autor del Quijote es un tal Cide Hamete Benengeli. O sea, Cervantes, que es el autor del Quijote, atribuye que el verdadero autor del Quijote es un árabe llamado Cide Hamete Benengeli, que él es el autor de Historia de Don Quijote de la Mancha. Entonces, aquí, a él le atribuye eso. Y justamente en la parte final, Cervantes dice, ¿no? Aquí dio punto final el autor de esta historia, Cide Hamete Benengeli. Bien, jóvenes, les agradezco. Espero que por lo menos tengan una idea más clara de esta segunda parte de la obra El Quijote de la Mancha.